Hola a todos, mi nombre es Valentina Soto Rey y hoy voy a hacer la socialización del análisis crítico de la tesis doctoral. Bueno, esta tesis es titulada La convivencia escolar y las acciones mediadoras del docente de básica secundaria. Fue realizada esta tesis por Marisela Rojas Valenzuela en mayo del 2025. Esta tesis se encuentra en el repositorio de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador UPEL. Bueno, en primera instancia, voy a destacar que la investigación se desarrolla en un contexto rural del departamento de Caquetá, ¿sí? Un territorio que ha atravesado dinámicas sociales, económicas y culturales particulares que inciden directamente en la vida escolar. Entonces, la investigadora expone una preocupación fundamental, comprender cómo se construye la convivencia escolar y cuál es el papel que desempeña el docente como mediador en las situaciones de conflicto que se dan en la cotidianidad educativa. Aquí pues es importante señalar que la convivencia escolar es abordada como un complejo, como un fenómeno complejo, ¿sí? No se limita al cumplimiento de normas institucionales ni a la ausencia de conflictos, sino que se entiende como una realidad dinámica que se establece a través de las relaciones humanas, de las experiencias compartidas, de los procesos comunicativos y de las prácticas que se dan en las aulas. Entonces, desde una perspectiva ontológica, la autora asume que la convivencia escolar no constituye una realidad única, objetiva o independiente de los sujetos, sino que su significado se construye permanentemente a partir de las experiencias e interpretaciones de quienes participan en ellos, es decir, de los estudiantes y de los docentes. Para responder a esta problemática, la investigadora se ubica dentro del paradigma interpretativo y adopta un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico. Esta decisión no es únicamente metodológica, también es epistemológica, porque implica reconocer que el conocimiento sobre la realidad educativa se construye mediante la comprensión de significados de las personas y de las experiencias que viven en el día a día. Entonces, la fenomenología busca aproximarse al mundo vivido de los sujetos, de los estudiantes y de los docentes. En este caso, permite comprender cómo ellos experimentan la convivencia escolar, cómo interpretan los conflictos y cómo atribuyen sentido a las acciones mediadoras desarrolladas dentro de la institución educativa. Otro aspecto que es necesario resaltar es que la investigación no pretende establecer relaciones causales ni producir generalizaciones universales. El interés de esta investigación es comprender una realidad concreta y contextualizada. La metáfora de la doble pirámide. Bueno, aquí podemos comprender cómo la investigadora construye el conocimiento durante esta investigación. ¿Sí? En la pirámide de la izquierda, la que está de verde, observamos el acercamiento a la realidad. ¿Sí? La investigadora entra al contexto escolar, observa lo que ocurre, escucha a los participantes mediante entrevistas y recoge la información directamente de las experiencias vividas por los docentes y por los estudiantes. La segunda pirámide, el azul, representa el proceso de análisis. ¿Sí? Allí la información recolectada es interpretada, es comparada, organizada y en categorías que permiten comprender el fenómeno real. Entonces, el conocimiento no surge únicamente de lo que las personas cuentan, ni únicamente de la teoría, sino que surge en el diálogo entre las dos, entre la teoría y entre las experiencias, las percepciones de los participantes. Por eso, pues esta imagen representa el recorrido de la investigación, ¿sí? Primero se acerca a la experiencia y luego transforma esa experiencia en comprensión teórica. Estrategias de recolección e información. La investigadora, para recolectar y analizar la información, recurre a entrevistas, observación participante, selección intencionada de los actores claves para el proceso, registros o diarios de campo de las prácticas escolares. ¿Sí? Estas estrategias son propias del enfoque fenomenológico porque permite acceder
a los significados construidos por los participantes en su contexto real, en su contexto natural. Entonces, las entrevistas posibilitan conocer las percepciones y experiencias de los docentes y de los estudiantes. La observación participante permite contrastar esas narrativas con las prácticas reales desarrolladas dentro de las aulas, dentro de la institución educativa. Los registros o los diarios de campo dan información contextual que enriquecen la interpretación posterior. Esto pues es muy pertinente y o pertenece mucho al enfoque cualitativo, en donde el interés principal es comprender el fenómeno en profundidad y no medir una frecuencia dentro de una población, sino comprender lo que sucede en la institución educativa. Análisis e interpretación de los datos. Entonces, una vez obtenida la información, la investigadora realiza un proceso de análisis sustentado en la triangulación y la comparación constante. Entonces, la triangulación es el principal mecanismo, ¿sí? Porque en este tipo de investigaciones, ya que permite contrastar las distintas perspectivas y reducir el riesgo de interpretaciones parciales. Entonces, en este estudio, la triangulación favorece la confrontación entre las voces de los docentes, de los estudiantes y las observaciones realizadas en el contexto escolar. Entonces, de esta manera, la comprensión del fenómeno no depende únicamente de una única fuente de información. Por otra parte, ¿sí? La comparación constante permite identificar regularidades, diferencias y relaciones entre los datos recopilados. Entonces, a partir de este proceso emergen categorías teóricas que posteriormente se convierten en la base para la construcción conceptual del estudio. Y pues aquí lo relevante es que dichas categorías no son impuestas previamente, sino que emergen, surgen del diálogo entre la información obtenida y el proceso interpretativo desarrollado por la investigadora. Bueno, aportes y limitaciones metodológicas. Entonces, desde mi punto de vista, considero que esta investigación tiene varios aportes importantes, ¿sí? En primer lugar, ofrece una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno de la convivencia escolar. La investigadora no se limita a describir únicamente las situaciones de conflicto, sino que busca comprender los significados que los docentes y que los estudiantes construyen alrededor de sus experiencias cotidianas. En segundo lugar, pues la investigación visibiliza el papel del docente como mediador en la convivencia escolar. Otro aporte importante es que el análisis interpretativo permite comprender experiencias y significados que pues, difícilmente pueden captarse mediante enfoques únicamente cuantitativos o centrados en datos medibles, en datos cuantificables. Y finalmente, pues destaco la coherencia que existe entre el diseño fenomenológico, las técnicas utilizadas y los objetivos de la investigación. Sí existe una correspondencia entre lo que la investigadora busca comprender y la manera en que decide aproximarse al fenómeno. Bueno, hay también algunas limitaciones que es necesario reconocer, ¿sí? Pues la primera es que la investigación se desarrolla en un único contexto institucional, ¿sí? Por lo que los hallazgos responden a una única realidad específica. Y esto pues genera que el alcance para realizar otras investigaciones en otros contextos es un poco limitado, ¿sí? No es que sea malo, sino que es muy típico de un enfoque interpretativo. También debe considerarse que gran parte de la información proviene de las percepciones y relatos de los participantes. Estas voces y estas percepciones son muy importantes, son fundamentales para comprender la experiencia vivida, pero pues implican un riesgo subjetivo, ¿sí? Un riesgo de una interpretación subjetiva, por lo cual los investigadores tienen que, o la investigadora tiene que ser muy objetiva, muy rigurosa entre la información que establece. Y bueno, estas investigaciones demandan tiempos prolongados de inmersión, de observación y de análisis, lo que representa pues un desafío importante para el investigador. Bueno, pero a pesar de estas limitaciones, considero que el balance es general, ¿sí?
La investigación logra producir una comprensión profunda y contextualizada de la convivencia escolar y del papel del mediador del docente dentro de la institución educativa. Otro aporte muy valioso de esta tesis es que muestra cómo la convivencia escolar está conectada con el territorio, ¿sí? En un contexto rural como el Caquetá, el trabajo del docente no puede entenderse de manera separada dentro de su contexto como tal, ¿sí? Hay que comprender las realidades familiares, las realidades culturales y sociales. Y esto hace que el maestro se vea como un actor clave en la construcción de respeto, de paz y de diálogo. Bueno, ya como reflexión final, considero que esta tesis demuestra la importancia de comprender los fenómenos educativos desde las experiencias de quienes lo viven, ¿sí? La convivencia escolar aparece o se ve como una construcción social que configura las relaciones cotidianas, en los conflictos, en los acuerdos, en las formas de interacción que se desarrollan dentro de la escuela. Desde el punto de vista metodológico, el estudio evidencia que el rigor científico también puede construirse mediante procesos interpretativos sólidos, sustentados en la coherencia epistemológica, en la triangulación y en la reflexión permanente del investigador, ¿sí? Y pues esta tesis nos recuerda que comprender la escuela implica también comprender las experiencias humanas que hacen posible todos estos fenómenos educativos y es necesario comprender también los significados de las personas que construyen sus experiencias en la cotidianidad. Muchas gracias por su atención.